¿Qué tal, estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy vamos a continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología. Esta vez ya estudiantes en experiencia de aprendizaje número 9. El nombre de esta experiencia es Nuestro Bicentenario nos desafía a promover acciones responsables para valorar y conservar nuestro patrimonio natural. En este caso, estudiantes, el suelo. Vamos a hablar un poco sobre el suelo. Tema 1 de esta experiencia de aprendizaje, correspondientes a la semana 33 y el trabajo número 29 que estamos desarrollando. El tema es: diseñamos e implementamos una solución tecnológica para la descontaminación del suelo. La competencia que vamos a desarrollar es: diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Y el propósito de esta sesión, estudiantes, es: planteamos maneras de cómo utilizar las plantas para descontaminar los suelos y así contribuir con la conservación de nuestro patrimonio natural. Muy bien, estudiantes. Primero, vamos a determinar una alternativa de solución tecnológica. Antes vamos a leer este pequeño texto, estudiantes. María vive en una comunidad de la selva. Hace unos meses el municipio ordenó reubicar un paradero de mototaxis que venía funcionando hace varios años en un área comunal. María observó con preocupación el estado en que lo habían dejado. Tenía restos de combustibles y aceites por todas partes. Entonces decidió movilizar a la vecindad para montar en ese terreno un biohuerto, como observamos en la imagen. Todos trabajaron arduamente para preparar el terreno, empezar la siembra y cuidar el cultivo. Al cabo de unos meses, María observó que los vegetales no crecían con el mismo vigor que los vegetales de las huertas cercanas. Ella notó que las plantas demoraban más en crecer y producían frutos más pequeños y de menor calidad. ¿Qué creen que haya pasado, estudiantes? ¿Ese suelo estaría contaminado? Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a completar o a desarrollar las siguientes preguntas. Todo a partir del texto anterior, estudiantes. Primera pregunta: ¿qué estará afectando al biohuerto comunitario? Recordemos, estudiantes, que antes en ese biohuerto era un paradero de mototaxis, ¿verdad? En este caso, estudiantes, lo estaría afectando los restos de combustibles y aceites que dejaron las motos en todas partes de ese terreno. Estaría contaminado el suelo. Es por eso, estudiantes, que las plantas no están creciendo debidamente o a comparación con los otros huertos de al lado. Segunda pregunta: ¿cuál es el problema que has identificado en el suelo de la comunidad de María? El problema principal, estudiantes, es que ya está contaminado por los combustibles, por el aceites, y la tierra se ha vuelto infértil o poco fértil, ya que las plantas no crecen como en los otros biohuertos. Los frutos no son iguales como los otros biohuertos. Ahora, tercera pregunta, y pregunta para ustedes, estudiantes. ¿Tú o tu familia han observado una situación similar a la que se presenta en la comunidad de María? ¿Una situación similar, estudiantes, han presenciado en su distrito? Ustedes van a comentar aquí. Seguimos, estudiantes. Vamos a hablar, estudiantes, un poco sobre la fitorremediación. Consiste en el uso de plantas para remediar in situ suelos, para remediar los suelos, sedimentos, agua y aire, todos ellos contaminados por desechos orgánicos, nutrientes o metales pesados, eliminando los contaminantes del ambiente o haciéndolos inocuos. Las técnicas de fitorremediación se pueden aplicar tanto a contaminantes orgánicos como inorgánicos, presentes en sustratos sólidos o líquidos. Entre estas técnicas se distinguen lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Utilizando diferentes tipos de plantas, la fitorremediación va a ayudar al suelo, en este caso, estudiantes, a descontaminarlo, a eliminar los contaminantes que hay en él, para así que este suelo se vuelva otra vez fértil. Ahora, estudiantes, ¿qué plantas podemos usar
para esta técnica. Vamos a mencionar, estudiantes, algunas de las plantas y ustedes van a anotar exactamente qué plantas ustedes tienen el fácil acceso para que lo puedan utilizar. Por ejemplo, estudiantes pueden utilizar la hierba mora, el nabo, la malva, ortiga, chocho, maíz, girasol, tomate y geranio. Todos ellos, estudiantes, van a ayudar a la fitorremediación. Ustedes, estudiantes, van a utilizar el que más se adecue a ustedes, el que tenga más cercano, más acceso. Creo que para ustedes el que es más accesible es el maíz geranio, ¿verdad? Muy bien, estudiantes, seguimos. En base a la lectura, respondemos las siguientes preguntas. Recuerden, estudiantes, leer el texto de contaminación del suelo, una oportunidad para algunas especies vegetales. Eso lo van a encontrar, estudiantes, en los anexos. Muy bien, primera pregunta. ¿Cuál podría ser la solución tecnológica que plantees al problema identificado? Entonces, estudiantes, la solución tecnológica en este caso es utilizar plantas, ¿verdad? Se puede utilizar la fitorremediación utilizando diferentes plantas para remediar los suelos contaminados. Esto va a ser la solución tecnológica que vamos a emplear. La siguiente pregunta, estudiantes, ¿en tu comunidad existe alguna solución que se le parezca? ¿Hay alguna solución, estudiantes, para los suelos contaminados? Aquí escriben, estudiantes, si hay una solución o no. Y es una práctica de tu localidad o región, y es una práctica que todo el mundo hace, estudiantes. Ustedes van a colocar aquí sus respuestas. Muy bien, estudiantes, seguimos. Si estás pensando en el uso de plantas como alternativa de solución para descontaminar el suelo, ten en cuenta las siguientes preguntas para que determines las características o requerimientos de tu solución. Muy bien. La primera pregunta, estudiantes. ¿Qué zona de tu comunidad podrías considerar que debe ser descontaminada? ¿Hay alguna zona en su distrito, estudiantes, que creen que ese suelo está contaminado? Ustedes van a colocar aquí cuál sería esa zona y exactamente cómo está contaminado, por qué. Siguiente pregunta. ¿Qué características debe de tener esa planta? La planta que vamos a utilizar nosotros para utilizar la técnica de la fitorremediación. Muy bien. ¿Qué características debe de tener, estudiantes? La de colonizar suelos degradados. Cuando hablamos de degradados, estudiantes, es que se le han quitado todos los nutrientes, se han vuelto infértiles, es decir, contaminados. Gracias a estas características especiales de tolerar metales, se considera ecológica. Estas plantas que vamos a utilizar para la fitorremediación, estudiantes, son tolerantes, son fuertes ante suelos contaminados. Esas son sus características. Pueden soportar diferentes metales, diferentes sustancias orgánicas e inorgánicas. Y una de las características más representativas es que van a restaurar los suelos contaminados con metales, y obviamente, estudiantes, a esto llamamos fitorremediación. Esas son las características principales, estudiantes. Son fuertes, son colonizantes, toleran diferentes tipos de contaminantes y sobre todo restauran los suelos. Características que no tienen otras plantas. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Tu familia conoce alguna planta que tenga esa capacidad de descontaminar el suelo? Preguntan estudiantes a sus abuelos, a sus padres si conocen alguna planta que tenga esta capacidad. Quizás lo conozcan, estudiantes, es bueno preguntar. ¿Qué ventaja tiene esta planta sobre otras? Ojo, estamos hablando de plantas con estas características que se pueden utilizar en la fitorremediación. Estas plantas, ¿qué ventajas tiene sobre otras plantas? Ustedes van a colocar aquí, estudiantes, su respuesta. Y por último, ¿qué plantas de tu entorno podrías utilizar? Recuerden, estudiantes, que hemos visto un cuadro. ¿Qué plantas de tu entorno podrían utilizar justamente para esta técnica de la fitorremediación? Van a colocar aquí su respuesta. Por ejemplo, el maíz, ¿verdad? Es de fácil acceso. Hay mucho maíz en su distrito. También el geranio. Seguimos. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a diseñar la alternativa de solución. Ya hemos conocido, estudiantes, en qué consiste la fitorremediación y qué plantas son buenos para esta técnica, ¿verdad?
Entonces, estudiantes, nosotros vamos a realizar o vamos ya a diseñar la solución. Veamos el siguiente ejemplo que te servirá como referencia para obtener tu solución tecnológica. Uso de plantas de maíz para remediar el suelo contaminado. En este caso, estudiantes, como ejemplo se está utilizando la planta del maíz, el sea maíz, su nombre científico. ¿Para qué, estudiantes? Para restaurar el suelo. En este caso, estudiantes, comparamos un cultivo de plantas de leguminosas, en este caso puede ser frijol, arveja o lenteja, que crece en un suelo contaminado, acompañado de planta de maíz, en este caso sería la planta remediadora, ¿verdad? Y otro cultivo de leguminosas en un suelo contaminado sin plantas de maíz. Muy bien, vamos a explicar este punto, estudiantes. Ustedes van a obtener dos macetas. En ambas macetas debe de haber el suelo o la tierra contaminada. Para esto, estudiantes, ustedes van a buscar un lugar donde crean que este suelo esté contaminado. Van a traer esta tierra y le van a colocar a ambas macetas. En ambas macetas deben de haber suelo contaminado. Muy bien. En ambas macetas ustedes van a plantar quizás frijol o arveja. En ambas macetas. 1, 2 o 3 frijoles. Siempre la misma planta, estudiantes, en ambas macetas. Pero en una sola maceta, estudiantes, van a colocar la planta remediadora. En este caso puede ser el maíz. Solo en una maceta. ¿Por qué en una maceta, estudiantes? Porque nosotros queremos comparar, estudiantes, si el maíz realmente va a restaurar el suelo. ¿Y cómo vamos a comprobarlo? Observando el crecimiento del frijol o arveja que ustedes van a sembrar. Si el maíz, estudiantes, va a restaurar el suelo, obviamente el crecimiento del frijol va a ser más rápido que en la otra maceta donde no está el maíz. Es decir, el maíz va a restaurar el suelo y este frijol va a crecer más rápido. Eso es lo que nosotros queremos comprobar. Si realmente el maíz funciona como planta remediadora o restauradora del suelo. Recuerda que este solo es un modelo, estudiantes. Ustedes pueden utilizar las plantas que deseen, las macetas que deseen. Recuerden, estudiantes, que ustedes pueden innovar y plantear su propio diseño, no necesariamente este diseño. Para ello, estudiantes deben de tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué cultivo vas a emplear? O sea, es decir, ¿qué planta vas a emplear? ¿Cómo debe de ser su crecimiento? ¿Cómo vas a obtener el suelo contaminado? ¿Cuál sería el tamaño de tu maceta? ¿Cuántas plantas fitorremediadoras colocarás en ella? ¿Qué distancias debe haber entre planta y planta? Recuerden, estudiantes, que es su trabajo, que ustedes van a utilizar sus propios criterios. Lo importante, estudiantes, es ver la comparación entre las plantas de ambas macetas. ¿Cómo va a ser su crecimiento? Muy bien, estudiantes, ahora vamos a proponer un cronograma. Muy bien, estudiantes, aquí hay un ejemplo. Las acciones, germinación de la semilla. Es decir, estudiantes, cuando ya cuando está sembrado, ustedes van a observar su crecimiento. Obviamente eso va a ser en la semana 1, ¿verdad? Y ustedes esto ya lo han elaborado en el área de matemáticas. Adquisición de implementos necesarios, macetas, suelos y otros. ¿Dónde lo han hecho? Quizás también en la semana 1. Preparación de los maceteros, quizás también en la semana 1, ¿verdad? Trasplante de las semillas germinadas a los maceteros que corresponda, quizás también en la semana 1. Ustedes, estudiantes, van a hacer su propio cronograma. ¿En qué semana están realizando todas estas acciones? Recuerden, estudiantes, que esto es una guía. Ustedes pueden realizar todas las acciones que deseen. Muy bien, estudiantes, y esto sería todo por la clase de esta semana. Recuerden ya ir avanzando sus macetas, estudiantes, plantando ya sus diferentes plantas remediadoras y también sus plantas que van a controlar, como el frijol de estudiantes o arveja. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Nos estaremos encontrando en la clase y en el video de la siguiente semana. Cuídense mucho.